Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar un caso súper interesante en donde vamos a ver cómo se ha perdido o cómo se puede llegar a perder la libertad más íntima, la libertad más intrínseca que tenemos, la de nuestro propio poder mental. Se trata del caso MKUltra o de los experimentos gubernamentales para tener control sobre nuestras mentes. En 1939 comenzaban a experimentarse con todas estas técnicas para buscar cambiar la opinión de muchas personas, para buscar cambiar la forma en que los espías pensaban y también para modificar su comportamiento. Te platico la historia. Los experimentos orientados hacia la modificación del comportamiento o lavado de cerebro se iniciaron antes de 1939. Más tarde fueron perfeccionados con la ayuda de psicotrópicos, tales como algunos derivados de la ergotamina. Después de la guerra, las investigaciones se aceleraron culminando en el proyecto MKUltra, realizado cerca de Palo Alto. Pero los principios del método no son nuevos. Los ejercicios espirituales de los jesuitas corresponden al mismo tiempo de modificación del comportamiento. Algunos autores han llegado a manifestar que el propio Marx sufrió un lavado de cerebro con las mismas técnicas mientras estudiaba en Berlín. Lo malo es que, en última instancia, algunos a veces ya no saben para quién están trabajando realmente. Son palabras graves para ser pronunciadas por una persona tan puntualmente informada como es Ismael Medina. ¿Se experimenta sobre las posibilidades de aplicación del control mental? Preguntan altos mandos militares en Melilla en 1980, al jefe de Estado Mayor en Madrid en 1983 y a la Dirección General de la Guardia Civil. Sí, es su respuesta. El eco es el mismo, grave. La libertad mental es la más íntima que nos queda y también esa nos la pueden controlar con excesiva facilidad. Este reportaje es a la vez una denuncia y un aviso. Ni Pershing, ni neutrones, ni guerra bacteriológica. La guerra mental es la más limpia y anónima aún y ya actúa entre nosotros. El protocolo de la muerte programada. 14 de noviembre de 1978. Leo J. Ryan, 53 años, 5 hijos, miembro demócrata de la Cámara de Representantes, desembarca en Georgetown, capital de la Guayana, junto con sus ayudantes, varios periodistas y unos abogados de la secta de los Templarios del Pueblo. El número 2 de la embajada norteamericana, Richard Dewar, los acompaña a Youngstown. Allí mantienen una entrevista con Jim Jones. Los testimonios acusadores que recogen son abrumadores y una veintena de fieles se acogen a la protección de Ryan y le piden ser repatriados a Estados Unidos. El sábado 18 de noviembre, el grupo abandona Youngstown y acude al aeropuerto de Port Kaituma, donde les esperan unos aviones. Repentinamente, se produjo el ataque. Saltan unos hombres que abren fuego, matando a 5 personas, entre las que cuenta Leo Ryan, e hiriendo a otras 10. 2 días más tarde, 900 cadáveres conforman el terrorífico broche final de un ensayo mental de la inteligencia norteamericana. Trampa deliberada. Año y medio después, los hijos del diputado decidieron presentar una denuncia contra el gobierno norteamericano. De la instancia presentada ante la Corte de Distrito Norte de California por su abogado Marvin E. Lewis, se deduce que el Departamento de Estado estaba perfectamente al corriente de las actividades oscuras de Jim Jones en el campo de experimentación de Youngstown. Retrocedamos al origen de los hechos. En agosto de 1977, la revista New West de San Francisco publica una investigación de Marshall Kidduff y Peel Tracy, denunciando las prácticas de James Warren Jones para los amigos Jim Jones. 10 antiguos miembros de la secta contaban allí las torturas, las extorsiones de fondos, las amenazas de muerte. El lugarteniente gobernador Mervyn Dimally intenta obligar a los periodistas a interrumpir su investigación, lo que contribuirá a su fracaso electoral en noviembre de 1978. Proyecto de suicidio colectivo. Más adelante, reemprende la investigación el San Francisco Examiner y revela que varios centenares de adeptos han sido obligados a entregar sus bienes a Jones.
Deborah Berkley logra escapar de Jonestown y narra a unos reporteros de San Francisco Chronicle las condiciones de vida en la comunidad de la selva de la Guayana. Revela además por vez primera la existencia de un proyecto de suicidio colectivo. Es entonces cuando interviene Leo J. Ryan. En Washington, pide repetidas veces al Departamento de Estado informaciones sobre el People's Temple de la Guayana. Le responden que la colonia de Jonestown no ha sido objeto de ninguna investigación y que las altas esferas no disponen de ninguna noticia al respecto. Ryan decide actuar entonces en el marco de la Cámara de Representantes. A petición propia, es nombrado jefe de una misión del gobierno de los Estados Unidos encargada de investigar las alegaciones de malos tratos infligidos a ciudadanos norteamericanos en la colonia de Jonestown, en Guayana. Misión oficial, a cuyo título todos los servicios gubernamentales estaban obligados a aportarle su ayuda, a transmitirle sus informaciones y a asegurarle su seguridad. En la documentación aportada por los hijos de Ryan, se acusa nominalmente a John Bushnell, que era entonces adjunto de la Subsecretaría de Estado para los Asuntos Interamericanos, a Richard McCoy, en aquella época cónsul general de los Estados Unidos en Georgetown, y a John Burke, agente consular. De Richard McCoy diría en su día Houdin Carter, portavoz del Departamento de Estado, refiriéndose a los días de la matanza, que había desempeñado su tarea conforme a las más severas exigencias profesionales y morales. De la denuncia de los hijos de Ryan se desprende que McCoy estaba informado de lo que estaba sucediendo en el campo de Jim Jones y de que además del Departamento de Estado, también la CIA estaba perfectamente al corriente de lo que hacía el People's Temple. Uno de sus agentes, Philip Bakley, vivía en Jonestown, donde se había convertido en uno de los hombres de confianza de Jim Jones, mientras que Richard Dwyer, el mismo que acogió a Ryan y lo acompañó a Jonestown, era un agente de la Central de Inteligencia norteamericana. En el documento judicial de Marvin y Lewis puede leerse textualmente que la acusación de los hijos de Ryan se funda en el hecho de que los agentes citados trabajaban por cuenta del Departamento de Estado y la CIA con el fin de utilizar la colonia de Jonestown como campo de experimentación de control mental en el marco de las investigaciones emprendidas por la CIA en el programa MK Ultra. Como estamos viendo en este capítulo, algo sumamente inquietante, que alguien tenga oportunidad de robarse tus pensamientos, quitarte la memoria o modificar tu comportamiento a su voluntad, seguramente es algo que nos aterra. Tienen ya casi 80 años programando y modificando el comportamiento. Incluso se dice que mediante los videojuegos y mediante el Internet se puede hacer cambiar de parecer a las personas. Estamos viviendo en un mundo sumamente diferente, un mundo alterado, un mundo en donde el control mental ya es una realidad. Además de que lo hemos visto a lo largo de la historia en diversas películas de Hollywood. Caso concreto, La Naranja Mecánica, en donde vemos un lavado de cerebro y probablemente una lobotomía a uno de los miembros del clan que aparece en la película. Continuamos viendo esta historia. El escándalo de control mental estalló en los Estados Unidos en 1975 tras el suicidio de Frank Olson, quien 2 años antes se había defenestrado desde el 10º piso de un edificio de Manhattan, aparentemente consecuencia de un ataque de locura. Sorprendió en aquel entonces que el Consejo General de la CIA declarara que Olson había muerto en acto de servicio. El suicidado era químico al servicio del ejército y estaba participando en investigaciones secretas sobre los efectos del LSD en el cerebro humano para conocer el modo de empleo de alucinógenos durante los interrogatorios.
Una comisión del Congreso ante la que fue obligado a declarar el almirante Stansfield Turner, director entonces de la CIA y amigo personal de Jimmy Carter, reveló que estos experimentos habían formado parte de un programa secreto sobre el control mental, bautizado como MKUltra. El caso del People's Temple indica que Jim Jones habría participado en dicho programa. Así, sorprendieron algunos aspectos en lo que se refería a las implicaciones políticas. Es evidente que allí no se experimentó solamente con la comunidad del Templo del Pueblo, sino que previamente se operó también con éxito un cambio de personalidad en la figura de su líder. A finales de los años 50, Jim todavía alimentaba y procuraba empleo y ropa a quienes nada tenían. Luego fundó una colonia de protección contra la guerra nuclear en California. En 1970 montó en San Francisco una iglesia que ofrecía trabajo y ayuda a los necesitados, instalaciones hospitalarias, una guardería, una carpintería, una imprenta. Contactó con Angela Davis, con los Panteras Negras que vieron cómo su ídolo George Jackson era asesinado por un guardián de la prisión de San Quintín, con el jefe indio Dennis Banks. Luego puso todo su entusiasmo al servicio de la campaña electoral de Jimmy Carter, pero no convenía, naturalmente, y saltó. Ya fuera, en la Guayana, se operó su cambio subliminal. Una creciente manía persecutoria se adueñó de él. Temía que su Jonestown fuera desmantelado por la fuerza y aniquilados por la CIA los blancos. Para no caer en esas garras, se imponía en último extremo el autoaniquilamiento. A ese fin, encaminó a sus seguidores y ese fin de ensayo llegó inexorablemente. Antirracista, antifascista, Jim Jones acabó aplicando las más rigurosas reglas dictatoriales en su campo de concentración y finalmente el exterminio. Una labor exquisita en dos niveles, el individual y el colectivo, de los especialistas de la inteligencia mental norteamericana desarrollada a partir del proyecto MKUltra. La historia empieza en Budapest. Esta primera operación de control mental de la que derivan las actuales investigaciones en este campo duró de 1952 a 1965. Costó 1.500 millones de pesetas e involucró a 185 sabios que, en estricto secreto, llevaron a cabo 149 experimentos diferentes en 44 universidades e institutos, 15 fundaciones y laboratorios, 12 hospitales y 3 penitenciarías. Comenzó en 1949 cuando el cardenal Mindszenty, ante la promesa general, reconoció los cargos que le fueron imputados por los jueces de Budapest. El primado de Hungría había sido sometido a un lavado de cerebro. Al principio, declaró el director de la CIA, Stanley Turner, el 3 de agosto de 1977 ante el Congreso, el proyecto MKUltra fue un programa defensivo para saber cómo habían conseguido los soviéticos y sus aliados controlar el cerebro humano mediante drogas o el lavado de cerebro. Pero ya en los años 50, los objetivos convirtieron el proyecto en ofensivo. Un psiquiatra de la Cornell University, amigo del entonces director de la CIA, Allen Dulles, creó la Society for Investigation for Human Ecology, la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, tapadera de la CIA y en cuyo marco se experimentaron todas las técnicas posibles del programa MKUltra. Suprimir la memoria. Se buscaba ahora la provocación de la amnesia a voluntad, para conseguir interrogar a un espía enemigo sin que él ni sus superiores advirtieran que había revelado sus secretos, al tiempo que se lograría suprimir datos comprometedores de la memoria de los agentes propios antes de enviarlos a misiones en países enemigos. Lo mismo valdría para borrar la información acumulada cuando cesaran en el servicio activo. Entre los documentos que se dieron a conocer en 1977 figura la contratación de un mentalista profesional, John Mulholland, fallecido en 1970. Un portavoz de la CIA declaró que recurríamos a él cada vez que un acontecimiento rebasaba los límites de nuestro entendimiento y podría tratarse de un recurso de magia. Mulholland lograba desviar la atención de un sujeto, obligándole a mirar en la dirección que él deseaba, gracias a sus poderes hipnóticos. En 1953 se le pagaron $3,000 por redactar un manual de manipulación para la CIA.
De acuerdo con los términos del contrato de este subproyecto número 4 o MK Ultra, el manual serviría para administrar inadvertidamente a cualquier individuo, no importa qué sustancia sólida, líquida o gaseosa. Los coreanos lavan mejor. En cuanto al lavado de cerebro, alcanzó poco antes su éxito definitivo en manos de los especialistas de Corea del Norte, que marcaron la pauta para el resto de equipos que en todo el mundo practican este sistema de despersonalización. Se siguen 10 fases básicas: destrucción de la identidad del individuo, insinuación de su culpabilidad en general, incitación a la denuncia de sí mismo, instauración de un clima de inseguridad, clemencia aparente y proposición de perdón, incitación a confesarse, insinuación de su culpabilidad, autocrítica por deducción lógica de su culpabilidad, armonización de los puntos de vista entre las dos posiciones y acabado del cambio del sujeto. De esta forma, se le lleva a condenarse a sí mismo sin que se ejerza verdadera violencia sobre él, obligándolo a analizar de forma lógica a partir de un punto de vista erróneo. Si analizamos bien ese sistema, cabría imputarle semejante práctica igualmente a las sectas dominantes y hasta convendríamos en que los coreanos bebieron en cálices sagrados. Los conceptos de la culpabilidad y de la autoanulación como premisas para la purificación y el cambio de personalidad que deben conducir a la pretendida liberación o sublimación espiritual del individuo subyacen en toda doctrina religiosa importante. Infiltración mental. En lo que respecta a los rusos, maestros en la investigación de las posibilidades que ofrece la mente humana, para lo cual están en estos momentos logrando vertiginosos avances en el conocimiento de la composición de la sustancia de nuestra memoria, cabe decir que el Estado Mayor soviético dispone de una central de informaciones que opera bajo las siglas GRU y cuenta con una red de 30.000 agentes diseminados por los países occidentales y del tercer mundo. Los objetivos de esta red consisten en la preparación de la injerencia rusa en los asuntos occidentales a escala planetaria, mediante la manipulación de la opinión por una parte y por otra, en el intento de apropiación de los progresos de la investigación en los países occidentales, especialmente en áreas de aeronáutica, comunicaciones, informática avanzada e ingeniería militar. El procedimiento se basa en la grabación en la memoria subliminal de la documentación que se pretende obtener en el marco de una programación hipnótica, cuyas claves de reconversión solamente conocen los inductores del agente programado. Director de este grupo de control y condicionamiento mental es el general Piotr Ivanovich, quien dirige un grupo que llega a aplicar auténticas técnicas de influencia mágica en la población. Las tentativas por convertir al ser humano en muñeco que responda inadvertidamente a determinados impulsos seguirán siendo objetivo prioritario de cuantos pretenden dominarnos. Ahí están, en esa línea de condicionamiento mental, los de otra forma inexplicables suicidios simultáneos de varios componentes de la fracción del Ejército Rojo, RAF, en la prisión de Stuttgart. El individuo humano, desde el momento en que se integra en una comunidad armónica de congéneres, puede llegar a perder fácilmente sus convicciones individuales y pasar a asimilar el sentir global del grupo armónico del que forma parte y del que pasa a ser una célula más sin personalidad propia. Esta célula puede, en cualquier momento, cuando concurran en el preciso instante las circunstancias óptimas, transformarse en el brazo ejecutor de una acción tremendamente nefasta, con el agravante además de estar íntimamente convencido de estar haciendo el bien. Otro ejemplo, a menor escala, sería acaso el del grupo de Charles Manson en su cruzada de Sharon Tate. En aras de la investigación, el insospechado grado de efectividad que podría llegar a generar un encauzamiento subliminal correctamente dirigido a un grupo homogéneo de personas. En tales circunstancias, lo de la Guayana es perfectamente comprensible y realizable. Y recientemente estábamos asistiendo a la inconcebible integración de Shannon Jo Ryan, una de las hijas del diputado sacrificado en la Guayana, a la secta del hindú Bhagwan Sri Rajneesh, que está cobrando auge inusitado en el Oregón. Se sigue experimentando con seres humanos.
El precio en vidas no importa. Luche cada cual en su parcela personal por no perder su última libertad, la mental. Increíblemente, el MK Ultra o Mind Control Program es una realidad. Poca información hay al respecto. Sin embargo, en muchas series y episodios hemos visto situaciones al respecto, como el caso de Stranger Things, en donde también vemos situaciones de control mental. ¿Estarán los rusos detrás de todo esto? ¿Estará la CIA todavía tratando de modificar los pensamientos, los comportamientos y la memoria de ciertos miembros? Ahora es el momento de que tú hagas tu propia investigación y que juzgues si lo que te planteo en este video es verdad o no. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal y no olvides conectarte el próximo sábado, ya que estaré subiendo nuevos videos de misterio. Mi nombre es Saiko Ochoa y te deseo muy buenas noches si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.